I have no doubts about your potential. I saw you do incredible matches and incredible things, but I always felt that you had ups and downs. Time flies. And I think one day, you will regret if you don't reach what you can reach. Demanding more from you, not me, nobody, you. I think you should demand more from me. En el 2012, un delgado joven inglés de 16 años hizo su primera aparición en el fútbol profesional cuando debutó en la tercera división de Inglaterra. 2 temporadas después, los 24 goles que marcó y sus 15 asistencias en la Division 1 no solo llevaron al equipo de su ciudad a la segunda división del fútbol inglés por primera vez en toda su historia. Claro, su historia comenzó en el 2004, pero ¿a qué queda épico decir toda su historia? Sino que también sus números y talento le valieron para que un grande de su nación se fije en él. Fue así como Dele Alli llegó al Tottenham Hotspurs con tan solo 19 años, y sus primeras temporadas con los Lilywhites lo convirtieron rápidamente en la joven sensación del fútbol británico y una de las promesas más importantes de Inglaterra en los últimos tiempos. Lamentablemente para el fútbol, los hinchas del Tottenham y los ingleses, el tiempo fue despiadado con Alli, y a día de hoy, con 27 años, en lugar de haberse consolidado en la élite como un histórico inglés, Dele vive borrado de un equipo turco donde cuentan los días para la finalización de su contrato. La prematura decadencia de un jugador que pasó de disputar una final de Champions y compararse con históricos futbolistas ingleses a ser pitado por hinchas en Turquía ha hecho que la pregunta esté al caer. ¿Qué pasó con Dele Alli? Probablemente no exista mejor etapa en la vida que ayude a tratar de medio entender la psique de un ser humano como lo es su infancia. Y este momento en la vida del inglés estuvo lejos de ser el mejor. Bamidele Germain Alli nació en 1996 en la ciudad de Milton Keynes, parte del condado de Buckinghamshire. Hijo de Kehinde Alli, quien era un multimillonario príncipe nigeriano que, en busca de obtener la nacionalidad británica con fines empresariales, no tuvo mejor idea que casarse y engendrar un niño con la inglesa Denise Alli. El matrimonio de los padres del futbolista duró oficialmente 3 años. Sin embargo, a la semana del nacimiento de Dele, el nigeriano abandonó Inglaterra con destino a su país natal. El pequeño Alli fue criado por su madre alcohólica hasta el 2004, cuando con 8 años fue llevado por su padre Kehinde a vivir con él en el país africano de donde provenía, Nigeria. En Lagos, el joven Dele conoció la tribu de la que era príncipe su padre, los Yorubas, una de las culturas más importantes en el desarrollo de la nación nigeriana. Según declaraciones de su padre al Sunday Mirror, este viaje estrechó los lazos con su hijo, pero estos se terminaron rompiendo cuando se mudaron a Houston, Texas, Estados Unidos, lugar donde el padre del futbolista inició una relación con su nueva esposa que no era del todo agradable con el pequeño. Dele regresó a Inglaterra con 11 años para vivir con su mamá, pero el panorama que encontró fue desolador. Y lo último que definiríamos como sano. La mujer estaba envuelta en problemas y adicta a las drogas y el alcohol. Sí, y ahora era la madre de 4 niños, todos de 4 padres diferentes. En el fútbol, Dele encontró un escape de todos los problemas que implicaban vivir su vida. Soñaba con jugar en el Barcelona y pasaba sus fines de semana disfrutando del equipo de Steven Gerrard, jugador a quien considera su ídolo. Iniciar una carrera en este deporte fue una de las razones por las que había vuelto a Reino Unido, pues aún lo esperaba un lugar en su equipo local que dejó cuando partió de su ciudad. En el 2009, sus destacadas actuaciones en este pequeño equipo le valieron para ser invitado a pertenecer a la división menor del equipo más importante de su localidad, el Milton Keynes Dons Football Club. El inexorable paso del tiempo convirtió a Alli en un adolescente, quien ahora con 13 años, el fútbol como escape dejó de ser suficiente. El ambiente en el que vivía y su acercamiento a pandillas de su ciudad generaron preocupación en la gente del club, por lo que en un momento crítico cuando Dele estaba a punto de ser separado de su madre tras una denuncia de los servicios sociales, bueno, aunque considerando que cuando nació con suerte sus padres se presentaron, quizás no era un momento tan crítico. El punto es que los padres de su amigo de equipo, Harry Hickford, Alan y Sally Hickford, lo adoptaron. Y este momento significó el alejamiento paulatino de Dele con su familia. De hecho, su padre en algún punto de su carrera en Tottenham fue a buscarlo al estadio, pero se fue ignorado. Por cierto, la mala relación con su familia es la causante de que el futbolista haya dejado de usar el Alli en su camiseta, pues, según sus palabras, no representa lo que él es. Volviendo al pasado, Bamidele inició su nueva vida en la casa de los Hickford, sin haber realizado nunca un solo entrenamiento en academias de alto rendimiento. A los 16 años, el adolescente firmó su primer contrato como profesional en el equipo del MK Dons e inició su aventura.
Su debut con el club mayor se dio en la temporada 2012-2013 por la FA Cup contra el Cambridge City, aunque no sería hasta su primer partido como titular cuando anotó el primer gol de su carrera. En las siguientes temporadas, Ali se convirtió en el mejor jugador de su equipo con diferencia, y fue el artífice de la victoria más importante del MK Dons en toda su historia, cuando derrotaron 4-0 al Manchester United en un partido por la Copa de la Liga. Su actuación ante un equipo de la Premier despertó el interés del mismísimo Tottenham Hotspur, equipo que por aquellos años era uno de los que mejor fichaban en el fútbol mundial. La compra del jugador por parte de los Spurs fue un caso extraordinario para los cánones del deporte moderno, pues un futbolista de la tercera división que nunca había realizado entrenamientos de alta competencia hasta su adolescencia, había pasado directamente a ser parte de un equipo del Big Six de Inglaterra, un club que jugaba competiciones europeas y empezaba a discutir el título más importante de su nación. Contra todo pronóstico, el fichaje fue uno de los mayores aciertos de aquel Tottenham, pues el jugador no solo no desentonó en el más alto nivel, sino que rápidamente comenzó a destacar, convirtiéndose en titular indiscutible y elemento vital en el funcionamiento de los Spurs. De esta manera, tras dejar atrás una vida llena de dificultades, comenzó el ascenso de Dele Alli. En el 2015, mismo año de su fichaje por el Club Blanco de Londres, Dele fue elegido como el mejor jugador joven de la tercera división. Su primera temporada en el Tottenham, la 2015-2016, fue solo el primer escalón de todo lo que estaría por venir. Bamidele fue nominado al premio Golden Boy y su gol contra el Crystal Palace fue elegido por la sección de deportes de la BBC como el mejor de toda la temporada. Asimismo, acabó su primer año consolidado como titular con un total de 10 goles y 9 asistencias en 33 partidos. Además, fue elegido como el mejor jugador joven de la Premier y parte del equipo del año. Decenas de revistas deportivas lo señalaron dentro de los 100 mejores futbolistas del planeta. Las siguientes 3 temporadas solo fueron a mejor. Dele fue elegido nuevamente el mejor jugador joven del año y parte del equipo del año 2017 en la Premier League. Marcó 43 goles y asistió en 35 oportunidades entre los años 2017 y 2019. Con 21 años le marcó un doblete al Madrid en la fase de grupos de la UEFA Champions League, en un triunfo que sirvió para que el Tottenham clasifique como primero en el grupo H. Inicialmente sus números superaban los de otros jugadores jóvenes de la época como Dembélé, Martial, Timo Werner y el mismísimo Kylian Mbappé, y eso que ellos eran delanteros. Ali era comparado con jugadores de la talla de Wayne Rooney, Frankie Lampard e incluso su ídolo Steven Gerrard, y de hecho en la estadística el británico con ascendencia nigeriana superaba con creces a las leyendas de la Premier League. Fue pretendido por el Real Madrid y su valor en el mercado alcanzó los 100 millones de euros. Asimismo, se convirtió en un jugador mundialista luego de pertenecer a la selección de Inglaterra que disputó las semifinales en Rusia 2018. Y como si los éxitos deportivos no fueran suficientes, se sumaron los económicos. Con una fama inconmensurable luego de poner de moda su icónica celebración, Ali estuvo presente en comerciales de Pepsi al lado de Messi, Marcelo y Kroos. Realizó colaboraciones con Call of Duty, fue imagen de Adidas e incluso Gareth Bale fue un extra de su comercial con una cadena de TV en Inglaterra. La vida de Bamidele Germain Ali estaba resuelta. Su pasado parecía haber quedado atrás y vivía sus mejores años tanto deportiva como económicamente. Pese a las dificultades de su niñez, había conseguido una vida con la que muchos soñaban. En las mañanas un fulbito y por las tardes Fortnite con Harry Kane. Hasta que en 2018, el jugador se vio envuelto en un escándalo sexual. Un video se filtró en internet en el que Dele era grabado por un tercero mientras recibía, digamos, para que YouTube no se enoje, una lustrada de botas. Situación en la que realmente Ali no tuvo culpa de nada, pero que sumado al hecho de que su novia era Ruby Mae, una modelo relativamente conocida en Reino Unido, inevitablemente generó ruido en la opinión pública y comidilla perfecta para los medios de comunicación más amarillentos. Por lo que este hecho sentó el inicio de un ensañamiento mediático y en consecuencia, el desgaste mental del futbolista. Los años de vida duros de Ali habían pasado, pero las cicatrices que dejó en el mediocampista estaban lejos de ser cerradas. Y esto no solo se evidenciaba en su pedido expreso de no vestir el apellido Ali en sus camisetas, sino también en la ira interna con la que el futbolista se desempeñaba en el campo. Por muchos años la actitud paternal de Mauricio Pochettino habría ayudado al jugador a utilizar esa furia como combustible para brillar, pero tras la salida del argentino del equipo en la temporada 19-20, el jugador empezó a regalar partido tras partido muestras de su frustración y reacciones colectivas
coléricas. La llegada de José Mourinho al banco del Tottenham significó un punto de inflexión en general para el equipo blanco de Londres. El excelente rendimiento que había alcanzado el club tocó su techo en la final de la Champions 2019 y muchísimos jugadores bajaron el nivel para el siguiente periodo. Sin embargo, el mundo necesitaba la personificación de la culpa, una figura responsable de que el Tottenham vaya en declive. Y claro, era más fácil pegarle al tipo que tenía un video sexual y hacía rabietas en televisión que a la estructura y decisiones de mierda que han realizado los dueños del Tottenham desde el despido de Pochettino. Fue en esos momentos cuando el run de sobrevalorado empezó en Inglaterra. Los números del anglo-nigeriano bajaron y se empezó a hablar de la decadencia de Dele Alli. Y sí, es cierto que el cambio en la estructura del equipo con un nuevo entrenador mermó el rendimiento de Dele, pero para ser justos, mermó el rendimiento de todo el equipo en aquella temporada. De hecho, el periodo completo de Mourinho con los Spurs, el 2021, si no fuera porque justo crearon una Conference League, el equipo habría quedado fuera de toda competencia europea, realizando así la peor campaña de los últimos 11 años. Sin embargo, la prensa y las críticas se focalizaron en Alli. Su gusto explícito por los videojuegos, que lo habría hecho terminar su relación de 4 años con su novia, su escándalo por la difusión de su video en años anteriores, las gigantescas expectativas que se habían generado alrededor del jugador a una temprana edad y sobre todo sus esporádicas apariciones en fiestas que contribuyeron a la creación de una forzada imagen de Party Boy. Ojo, no diría falsa, pero sí las definiría como forzada. Al ser el chico de moda en Inglaterra, las cámaras iban con él a todas partes, y en años cuando el tipo iba volando en el terreno de juego, fue captado en un lapso de 5 años solo en 3 oportunidades de fiesta. Pasado de copas en el cumple de su novia, cuando ya estaba de vacaciones, una salida a Ibiza también de vacaciones, aunque con el agravante de que Inglaterra había sido eliminada de la Euro 2016 en fechas muy cercanas, y la última, una fiesta celebrando su propio cumpleaños. De hecho, sigo pensando que el poder mediático se ha encargado de partyboyzarlo por demás. Por ejemplo, miren estos titulares del 2023. Oh no, acostado con 4 chicas. Ahora miren la foto en cuestión. En fin, volviendo al 19-20. Todo lo anteriormente mencionado convirtió a Dele Alli en el perfecto chivo expiatorio y blanco de las críticas para pseudo entender qué le sucedía al Tottenham. A eso se le sumó que Mourinho nunca logró hacerlo encajar en su funcionamiento y no deseaba seguir contando con él en sus planes. Incluso cuando el futbolista se encontraba decayendo en su desempeño dentro del terreno de juego, el portugués acostumbraba llamarlo flojo en la interna del club. Lazy, fucking lazy. Fucking lazy guy, lazy pass. Y sí, probablemente lo era porque recordemos que desde pequeño nunca tuvo ese ritmo de entrenamiento usual en un deportista de alto rendimiento. Pero no sé qué tanto ayude escuchar a tu entrenador llamándote flojo todo el tiempo. Y más si eres Alli, que probablemente ves una figura paterna hasta en un poste. Los problemas parecían convertirse en una montaña sobre Alli. El lugar en Londres donde siempre se sintió cómodo había cambiado por completo. Nuevamente su vida había pegado un giro de 180 grados como cuando era un niño. Solo que ya no lo era y huir no era una opción. Los cambios terminaron de enterrarlo cuando dejó de ser convocado a su selección. La estrella inglesa perdió el lugar en su selección que ocupaba desde el 2012 en las categorías inferiores, gracias a su supuesto declive en el nivel dentro del terreno de juego. Pero esto no sería el único factor que jugó en contra del de Milton Keynes, y es que los británicos iniciaron una reconstrucción en su identidad con las que las recientes actitudes de Alli no empataban. La exclusión de Dele llegó, y los elogios a los que estaba acostumbrado fueron reemplazados por críticas. Críticas que en la temporada 2021 empezó a merecer. Y es recién en este momento cuando ahora sí inició la verdadera decadencia de Dele Alli. El todocampista ofensivo nunca se caracterizó por tener una mentalidad resiliente y fuerte, la cual se desarrolla principalmente en los niveles formativos, donde, repito, justamente nunca perteneció. Y por eso su capacidad para reponerse del cargamontón que le llovió en Inglaterra fue nula. En consecuencia, su rendimiento bajó a niveles paupérrimos. La primera temporada con Mourinho realmente no había sido terrible. El número de goles y asistencias bajaron, pero esto respondía a la zona en la que solía alinear, gracias a una sobreutilización de jugadores que se vivía en Tottenham en años anteriores, producto de que en temporadas como la 18-19 no realizaron ni un solo fichaje. Para cubrir puestos, Alli muchas veces arrancaba como volante de primera línea, por lo que su presencia cerca al área disminuyó a partir del 2018 y en consecuencia su productividad goleadora. A pesar de esta situación que podía medio explicar el repentino bajón en sus números, su rendimiento en cancha se convirtió indefendible a mediados del 2020. En el apartado físico, su poca rigurosidad con los entrenamientos, sumado al paso del tiempo que envejecía poco a poco su cuerpo, empezó a pasarle factura. Claro, no sientes un golpe a los 19 o 22, pero cuando empiezan a pasar los años, amigo, cuídate porque un aire te deja así. Asimismo, Dele era un jugador de esos únicos.
los raros. No era extremo, a veces medio punta, y aunque podía alinear en la contención, no tenía responsabilidad defensiva. Necesitaba de un funcionamiento muy específico para brillar, funcionamiento que los entrenadores post-Pochettino no estaban dispuestos a darle. En el apartado mental empezó a pesar las vivencias del pasado. Cuando el jugador más cuestionado era, más irreconocible empezó a lucir en la cancha. Básicamente la carencia de resiliencia, como lo comenté. Con todo el contexto en su contra, Dele ahora sí inició la operación "voy a autosabotearme tanto que destruiré mi carrera". Y así lo hizo. Rompió la cuarentena para salir de fiesta y se inmiscuyó en un segundo gran escándalo, pero esta vez por mérito propio. Asimismo, sufrió un robo en su casa donde fue herido levemente con un cuchillo y, obvio, a pesar de que no pasó a mayores, sumó al desgaste mental que vivía Ali. A mediados de la temporada 21-22, no solo se marcó un top 5 peores looks en la historia del fútbol, sino que también fue fichado gratis por un equipo que vive intentando aminorar sus gastos por tener al fair play financiero ajustándole el cuello gracias a sus cuentas anuales con números rojos. El Everton. Decisión que solo sirvió para apresurar su caída en picada. La operación entre los Spurs y los Toffees escribió una cláusula que indicaba un pago cercano a los 35 millones de libras para los de Londres si el futbolista disputaba 20 partidos en la Premier. Teniendo en cuenta el momento del equipo de Liverpool, la medida limitó las oportunidades de Bamidele dentro del club azul, pues se convirtió en un jugador al que no se le podía esperar. El plazo para destacar era muy corto, y el underperformeo de Ali hizo que los del Everton decidan prestarlo para no pagar los millones del acuerdo. Es así como Dele Alli se alejó de la Premier, específicamente cayó en Turquía, donde fue requerido por el Besiktas. En el equipo otomano, Ali tuvo un inicio relativamente bueno, pero el pronto y nuevo cambio de entrenador terminó por hundirlo. La actualidad deportiva de Dele Alli es aterradora. A sus 27 años, el mundo le ha puesto la etiqueta de acabado. Han acusado a su mejor momento de haber sido solo un bluff y que realmente hoy ha regresado al verdadero nivel que siempre tuvo. Además de que se ha instaurado la idea de que siempre fue un jugador sobreexigido que hizo que lo confundamos con una promesa. Por su parte, el jugador, en lugar de ayudarse, solo ha terminado de entregarse a ser lo que la gente dice que es. A inicios del 2023, Ali fue noticia gracias a que su propia novia subió una foto en la que presuntamente estaría consumiendo hippie crack, una droga a base de óxido nitroso bastante popular entre jugadores de fútbol en Inglaterra. Para sumar al terrible momento del jugador, su nuevo entrenador habla pestes de él y va por ahí declarando que no sabe dónde está. Luego de regresar de una lesión, ha sido borrado por el club y en su último encuentro fue pifiado por los aficionados del Besiktas. El jugador de 27 años parece haber caído en un remolino de problemas del que solo sabe ir hacia abajo, ya sea por sus propias decisiones o por las circunstancias que lo envuelven. Dele Alli vive un momento oscuro en su carrera, pero que en perspectiva y cuando conoces su historia quizás no sea tan malo. Fuera del fútbol existe una persona que logró superar momentos terribles en su niñez, que inició su carrera en el fútbol profesional sin imaginar dónde terminaría. El niño que pasó de 0 a 100, un joven que entrenaba cuando su mamá no estaba volando en drogas y lo llevaba al parque, se convirtió en una estrella mediática y millonaria en su nación, que hoy vive las comodidades de una vida que alguna vez soñó. ¿El hambre por ganarse habrá terminado en Dele Alli o aún es lo suficientemente joven como para reencontrarse con su máximo nivel y demostrarle a Mourinho que no tenía razón? Solo queda esperar. En fin, señores, quise dar un poco más de contexto sobre el caso Dele Alli porque es fácil quedarse con Mourinho tenía razón, qué sabio es, le haces 30 TikToks y wow. Se dice que el jugador bajó su nivel porque tomaba mucho, salía de fiesta y la vivía con mujeres. Y sí, en parte. Pero realmente la vida es un poco más compleja que eso. Y probablemente, no, de hecho, es más compleja que lo señalado en este video. Eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerda que tengo un Instagram y un Twitter donde debes seguirme si no quieres que Mourinho destruya tu autoestima. Y también porque avisaré cuando inicien los directos y cosillas sobre un canal secundario. Sobre todo en Twitter por información sobre lo que sucede en el canal. Y para estar al tanto de algunas cosillas. En Instagram, bueno, verán cosas como estas. Los links están en la descripción. Yo me despido, señores, espero les haya gustado el video y les deseo, como siempre, una agradable buena noche.